Hola, ¿cómo están? Soy José Paniagua, una vez más con ustedes para compartir una experiencia, una palabra, un principio que reflexionemos y al mismo tiempo que reflexionemos en base a ese principio, esa palabra y lo apliquemos a nuestra vida en la medida de lo posible. Dios te bendiga, soy José Paniagua y quiero irme a la presentación y luego entonces compartir con ustedes el tema que tengo para hoy. Y queremos hablar de unos personajes muy interesantes que todos conocemos. Queremos hablar de los apóstoles, pero en particular queremos hablar de dos personajes dentro de los 12 apóstoles, que son dos personajes muy especiales, muy singulares, y queremos tratar con esto para aplicar un principio, una enseñanza para tu vida y para mi vida. Dios te bendiga. Voy a la presentación. Con ustedes, José Paniagua. Quiero compartir algo muy interesante aquí. Todos conocemos, y estoy poniendo el texto bíblico en donde aparecen los 12 apóstoles que Jesús llamó en sus momentos determinados. No en todos aparece el momento específico y cómo Dios los llamó. Se desconoce un poco todavía cómo Dios llama a Judas, cómo Judas se integra al grupo de los apóstoles. Pero quiero compartir con ustedes acerca de dos personajes muy especiales que hay aquí dentro. Predicábamos en domingo pasado en nuestra iglesia bajo el tema sicarios entre los 12. O sea, hablando de que habían dos sicarios entre los 12 apóstoles, entre los 12 apóstoles. Y en este texto que tienen en pantalla, aquí nos habla de que Jesús llamó a todos estos hombres, pero hay un hombre que hace un énfasis y hay como una marca que se pone allí cuando dice, y Simón el Celote. Vamos a hablar un poquito de Simón el Celote y un poquito de Judas. Dice Simón el Celote. ¿Por qué le llama Celote? Celote no era el apellido de él. Era como un gentilicio que se le aplicó en ese momento para diferenciarlo de los demás. Noten que está allí diciendo, y Jesús llamó a Mateo, a este. En el caso de Mateo, dijo Mateo el publicano, también con un sobrenombre distintivo, aunque no era nombre. Y en el caso de Simón, dice Simón el Celote. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, en Simón el Celote? Primero debemos saber qué era un celote. Los celotes era un partido clandestino que existía en aquel momento, aunque no nació en ese momento. Los celotes se trasladan unos años, 50, 60, 70 años antes de Cristo. Algunos creen que un poco más allá todavía, antes de Cristo. También nos habla de un Judas, el celote, que se levantó también en contra del Imperio Romano. Los celotes, la palabra celotes se define como un celo intenso, un celo extremo por Dios. Esta gente se convirtieron en extremistas. Era un grupo, un partido político muy especializado en el ambiente político y de las guerrillas contra la tiranía del gobierno de Roma allí. Es bien interesante esto. Ustedes recuerdan aquella vez cuando Jesús entraba, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aquí había una trampa que le habían preparado bien los celotes. Si Jesús llegaba hasta el final, hasta la plaza principal donde se supone que debió llegar en el Pollino, allí se le iba a proclamar como rey de Israel. Vamos a traducirlo como presidente de Israel. Y eso iba a producir una revuelta civil, una guerra civil allí. Noten que Jesús en la historia dice que Jesús se escabulló y desapareció entre la gente. No permitió que lo proclamaran rey. Escapó de esa situación. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que se iba a producir un derramamiento de sangre. Dice Flavio Josefo y algunos historiadores judíos que alrededor de Jerusalén estaban ya los guerrilleros, los celotes, estaban listos para comenzar una revuelta cuando declararan a Jesús como rey de los judíos. Pero Jesús sabía que ese día iba a un derramamiento de sangre, desaparece. Ahora bien, dentro del partido de los celotes había una facción muy extremista
criminales, asesinos muy preparados que eran los sicarios. Ellos utilizaban unas dagas parecidas a esa que tienen en pantalla. Esta daga se llamaba sica, en forma de media luna, que era una daga muy especializada para degollar, específicamente en esta área, para degollar. Estos hombres, los sicarios, eran preparados, ellos pasaban inapercibidos entre las multitudes. A veces ni siquiera sus familiares sabían que ellos eran sicarios. Su trabajo era matar romanos, eliminar romanos. Podían ir caminando por las calles, ellos tenían debajo de sus túnicas, llevaban esos cuchillos, la sica, y pasaban desapercibidos y de manera sorpresiva pasaban por el lado de alguien y les pasaban la navaja por aquí y simplemente seguían caminando. Simón el Celote era un sicario, era un asesino entrenado, un hombre especializado en asesinar de manera sigilosa. Lo mismo que también Judas. Judas perteneció al grupo de los sicarios. Ahora, entre los 12 existieron estos dos sicarios, dos asesinos. ¿Qué quiero enseñar con esto? ¿Qué quiero traer con esto? Jesús, con una gran capacidad de liderazgo, logra llamar a estos hombres asesinos y los integra como apóstoles. ¿Cuál es el punto interesante aquí? El punto que quiero analizar con ustedes es el siguiente. Solamente en esos 12, Jesús tenía gente de todo tipo. Tenía gente muy malvada, gente asesina, gente explotadora, gente ladronas. Había en el grupo de los 12. Jesús transforma a este grupo de hombres excepto a Judas, porque no permitió que Jesús entrara en su corazón. La Biblia dice que Satanás se metió en el corazón de Judas. Pero en el caso de Simón el Celote, Dios llama a este hombre. Jesús sabía quién era y se da el nombre y se le dice el Celote. Era un sicario, era un asesino. Sabrá Dios cuántos hombres, cuántos soldados romanos este hombre llegó a matar. No solo soldados, también judíos que eran enemigos, que estaban asociados con el gobierno romano, eran aniquilados por estos hombres. Jesús tenía en los 12 hombres muy peligrosos. Judas y Simón eran individuos muy peligrosos. Eran individuos entrenados para asesinar. Sin embargo, el gran amor de Dios fue capaz de transformar estos dos hombres. Y yo me pregunto ahora, para aplicar esto a nuestras vidas, ¿cómo es posible que hoy nosotros estemos enviando gente al infierno por cualquier cosa que cometan? A veces cuando un hermano en la iglesia, un líder, cae en una desgracia, lo despojamos del llamado que Dios puso en ello, lo despojamos del ministerio que Dios le dio y lo despojamos hasta de su moralidad, de su moral. Comenzamos con nuestra boca a maltratarlo, lo aniquilamos y lo damos por perdido. En este caso, Jesús toma dos asesinos y lo pone en posiciones de privilegio, lo pone como ejecutivos de su empresa de comunicaciones. La iglesia es una empresa de comunicación y eso fue lo que Jesús vino a instalar, una empresa de comunicaciones para llevar las buenas nuevas. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. La palabra evangelio en griego es euangelión y euangelión significa dínamo y dínamo significa dinamita y dinamita significa explosión. Explosión significa acción y la acción y el movimiento producen cambios. Cuando el evangelio de Cristo entra a una vida, es como una dinamita que implosiona dentro del individuo, produciendo un cambio y un nuevo estilo de vida. Simón el Celote, asesino, criminal, Dios lo integra en el equipo de los 12. A ti, pastor, muy probable que tú tengas en tu iglesia uno o dos sicarios espirituales, individuos que te tienen en la mira, individuos que están esperando que tú cometas el más mínimo error para aniquilarte. ¿Qué quiero decirte con esto? Esos sicarios dentro de tu congregación, dentro de tu ministerio, dentro de tu grupo, esos sicarios, podemos aplicar los principios que Jesús aplicó para transformar el corazón
de Simón el sicario. También nosotros. Jesús, más que ver un asesino en Simón, Jesús vio el potencial que había en Simón el celote. Dice la historia, dice Flavio Josefo, que Simón el celote murió como mártir y murió aserrado con sierra. Fue cortado a pedazo por la cintura. Murió como mártir del Evangelio. Comencemos a ver el potencial que hay en aquella gente que a veces no nos deja trabajar en paz en las iglesias, que a veces nos persiguen, nos vigilan. Vamos a ver el potencial que hay en esa gente y vamos a enseñarles a canalizar esa fuerza de trabajo que tienen. Claro, habrá algunos individuos que va a ser casi imposible transformar su mentalidad, su forma de pensar. Cuando eso ocurra, cuando no podemos, entreguémoselo a Dios, pero siempre tratando de ver y canalizar el potencial que hay dentro de cada individuo, por más malvado, por más criminal, por más malo que sea. Puede ser tu mayor enemigo, pero hay un potencial en él, tal cual Simón el celote. En ese criminal, en ese sicario, en ese asesino entrenado para matar, había un gran hombre con un gran potencial de trabajo. Y Jesús le enseñó a utilizar ese potencial para su reino y murió como mártir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy José Paniagua, esperando volver a estar contigo y esperando que la enseñanza que hay detrás del personaje de Simón el sicario, Simón el asesino, que ese ejemplo, ese cambio, que nosotros como líderes podamos trabajar a los posibles sicarios que tengamos en nuestras congregaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero antes quiero dejarte esto. Allá afuera en las calles también hay muchos sicarios que podemos rescatarlo para Cristo y que vengan y que le den ese potencial que tienen a Cristo Jesús. Bendiciones. Soy José Paniagua. Te veo en la próxima edición. Suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudaría bastante. Bendiciones.